Bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones introspectivas de esta temporada 2022. En este cuarto programa conversamos con alguien ya conocido de la casa, en el que le hemos editado un primer libro de Julian Freud. Hoy día estaremos conversando sobre Raymond Aron y el realismo político, o el realista político, como lo denomina en el texto. Les presento un poco: Jerónimo Molina, como dice su presentación, hombre de familia, casado, padre de 3 hijos, doctor en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Coimbra. Además, ha tenido un sinnúmero de trabajos importantes respecto al mito en Carl Schmitt, sobre Gastón Buzul, etcétera, ¿no? Jerónimo, bienvenido a nuestro programa nuevamente. Gracias por tu tiempo y gracias por participar con nosotros. Un placer estar aquí de nuevo, encantado de conversar contigo y muy agradecido también a la editorial por haberse fijado en mis trabajos. Perfecto. En este programa estaremos conversando sobre este libro. Para que ustedes lo puedan ver, como siempre, lo pueden encontrar en ignaciocarreraediciones.cl. Ahí está, lo pueden encontrar. Por Jerónimo Molina pueden encontrar también el texto anterior ya publicado de Julian Freud, que yo se lo recomiendo. Lo he dictado un par de clases basado en tu texto, Jerónimo, así que además lo agradezco el trabajo que tú realizaste ahí. Y quiero partir por lo siguiente, por algo bien introductorio. Acá en Chile, fuera del mundo de la academia y el estudio específico, en el ambiente de los interesados en la intelectualidad política, una persona como Raymond Aron es conocido, pero no estudiado. Todavía en algunos sentidos seguimos con lecturas clásicas. No hemos conocido a estos autores importantes de aquella época francesa, en donde también destacaba, por ejemplo, Julian Freud, del que tú sabes muchísimo. Pero me gustaría que hicieras una breve introducción de quién es Raymond Aron, para después entender esto de la prioridad de lo político, del maquiavelismo, la importancia de Maquiavelo en su pensamiento, la comparación que uno podría hacer con Carl Schmitt, etcétera, ¿no? Pero partamos por lo primero. ¿Quién es Raymond Aron y qué importancia tiene en su pensamiento? Bueno, Raymond Aron es un autor, un pensador político francés de primera línea, sin duda de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX, aunque él tiene una trayectoria que arranca antes de la Segunda Guerra Mundial. Él es un autor que nace en 1905 y muere en 1983, es decir, que ha visto prácticamente los acontecimientos centrales del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la posguerra y particularmente la Guerra Fría, a la que ha dedicado siempre unos análisis sutiles, profundos y demás. Quizá lo más importante para entender la trayectoria de un hombre como Aron es entender que por su formación de joven él es una especie de social liberal o de liberal vagamente socialista. De hecho, uno de sus maestros y de sus mentores fundamentales es el filósofo Alain, con el que él muchas veces cuenta cómo regresa a casa después de las clases del instituto y demás. Entonces, siendo esta la base de su pensamiento, como digo, hay un momento culminante en su carrera que es una especie de quicio en el que todo gira y cambia, y es su estancia en Alemania hacia el año 32-33. Está de lector en Colonia y va a conocer, sobre todo a partir de 1933, lo que es el desarrollo del régimen nacionalsocialista, y eso va a suponer para él una auténtica catarsis intelectual. A partir de ese momento, y lo cuenta en sus memorias muy bellamente, se produce en él lo que llama una especie de conversión al realismo político. Él se considera que hasta ese momento, hasta el año 33, es un autor con pujos, digamos, utópicos, por la influencia precisamente de Alain y de todo el pensamiento de la izquierda liberal de la Tercera República Francesa, pero a partir de ese momento se produce su conversión hacia lo que él llama realismo político. Ese realismo político va a ser durante 50 años, durante el resto de su vida, el elemento central. Él va a ser profesor a partir de los años 50 en la Sorbona, pero va a tener previamente una participación importante en los cuadros, digamos, de la propaganda política y cultural de la resistencia francesa, porque él se exilia a Londres, va a trabajar muy intensamente en el periódico de comunicación La France Libre, y es un poco un personaje que alterna la
digamos, la capacidad filosófica para pensar no solo la política, sino también la historia, sino también la participación en estos hechos trascendentales, no como un mero observador, sino como reza también el título de uno de sus libros más conocidos, como un espectador comprometido, y se puede ver en esos años del exilio en Londres. Y luego tiene también pues, la faceta conocida de sociólogo, autor de grandes obras, como puede ser las etapas del pensamiento sociológico, y, por supuesto, una labor de muchísimos años en la prensa escrita, con sus columnas comentando la actualidad política y, sobre todo, cuestiones de geopolítica muy vinculadas con la Guerra Fría, particularmente. Yo creo que esto puede valer como una presentación muy global y muy somera de quién es el hombre y el pensador Raymond Aron. ¿Cómo se debe entender, para no entrar a confusión, que tú lo explicas en el capítulo primero, de confundirlo con un liberalismo a secas, ¿no? Que no se debe confundir el pensamiento de Aron como un liberal pragmático o un liberal económico, un liberalista en el sentido, ¿no? ¿Cómo se debe entender el liberalismo que él plantea? Sí, ese es un buen planteamiento por tu parte, y es bueno que se aclare, sobre todo para no desorientar a los lectores y a personas curiosas de su pensamiento. Aron, en ciertos ambientes, pasa por ser un escritor o un pensador liberal, y lo es en cierto sentido, pero en un sentido que no tiene nada que ver con la concepción economicista del neoliberalismo o con una suerte de liberismo o de liberalismo radical, ni muchísimo menos. Aron, por supuesto, se considera liberal, pero en el sentido, digamos, del liberalismo de un Tocqueville o de un Constant. ¿Eso qué quiere decir en primera instancia? Que lo político, como él dice también, tiene el primado sobre el resto de actividades económicas, sobre el resto de actividades humanas. Y eso, traducido al lenguaje que entienden los partidarios del liberalismo economicista, quiere decir que la política tiene, al menos con respecto a la economía, la última palabra. Y eso hace que cuando muchos neoliberales o muchos partidarios del Austrian Economics se aproximan a Aron, se sienten decepcionados porque no encuentran en él precisamente a un autor liberal o liberista. De hecho, el propio Aron en algún momento se considera un liberal que tiene nostalgia del socialismo, que siente nostalgia de la socialdemocracia en términos económicos. De modo que podríamos definirle como un liberal en sentido político, una especie de Tocqueville del siglo XX, pero al mismo tiempo las concepciones económicas de Raymond Aron están más próximas del keynesianismo y no tienen nada que ver con la escuela austríaca de economía. Perfecto. Y en este sentido de lo que tú acabas de señalar ya brevemente, ¿no? La primacía de lo político por sobre el orden económico. ¿Cómo se entiende esa primacía con otra afirmación, que la política es la seriedad de la vida? Sí, en el fondo del pensamiento aroniano pues hay una disquisición permanente que yo creo que enfrenta a los lectores y a los intérpretes de Aron, particularmente a su grupo más próximo de discípulos y seguidores, particularmente franceses, que tienen de Aron, a mi juicio, una idea hasta cierto punto idealizada. En cambio, hay otros lectores, entre los que modestamente me cuento, pero al lado de otros colegas y amigos más partidarios de una interpretación en clave puramente realista, que vemos en Aron a un autor en cuyo concepto lo político tiene el primado histórico, y tiene el primado histórico sobre particularmente la economía porque depende de la decisión política, por ejemplo, que el orden económico sea un orden sano. Y en este sentido se puede aproximar el planteamiento de Raymond Aron, la articulación de la política y la economía, al grupo de los autores alemanes que son conocidos como los ordoliberales, que tienen también una relación de amor-odio con los austriacos o con los neoliberales economicistas en un sentido estricto. Yo creo que Aron, que en el fondo forma parte de esa generación que los historiadores franceses llaman la generación de los no conformistas de los años 30, pues es equivalente a los no conformistas
que acabo de mencionar por el nombre que aparece en los manuales de historia del pensamiento económico, que son los ordoliberales. De modo que primero es lo político, es al político, dicho de otra forma, es al gobierno o es al Estado al que le corresponde la decisión sobre el orden económico y, naturalmente, Raimon Agon no es un socialista, no es un marxista-leninista y entiende que la decisión política sobre el orden económico debe ir encaminada a mantener un orden económico sano. Mencionas al final de tu pregunta la alusión que, en el fondo, a mí me gusta repetir, que es una frase de Salazar, que hace referencia a que la política es, en el fondo, la seriedad de la vida. Es decir, la política es una cosa seria, decía Salazar, que es tan seria que deja marcas en la conciencia de los hombres, incluso si son gobernantes perfectamente inútiles, como los que proliferan, desgraciadamente, pues en muchos de nuestros países. Entonces, la política es una cosa muy seria, equivocarse deja marcas en la conciencia, y Raimon Agon es un hombre que tiene clara conciencia de esa dimensión trascendente de la acción política. De ahí creo que la valoración que ha hecho siempre Raimon Agon de la seriedad del gobernante político y la necesidad que hay también de ponerse en la piel de quien tiene que tomar decisiones. Hay un pasaje delicioso en sus memorias que yo creo que recojo en el libro, y es antes de su conversión al realismo político en Alemania. Tiene una conversación con lo que sería un subsecretario en la terminología administrativa española, es decir, el segundo de un ministerio. Tiene una conversación con él y le hace una serie de objeciones a su política y dice: mire, yo haría tal cosa, señor subsecretario, y el señor subsecretario lo que viene a decirles: pues póngase usted en mi lugar, porque una cosa es elucubrar como intelectual o como profesor qué se puede hacer o qué se debe hacer, y otra cosa es sobre el terreno adoptar una decisión. Y eso lo complementaba Raimon Agon con la decisión de Gaulle de abandonar Argelia. La cuestión, dice Raimon Agon, es tomar esa decisión, y no todo el mundo está en condiciones, no todo el mundo es competente para tomar una decisión de esas características. Y él, que tenía enormes diferencias con de Gaulle, reconoce esa dimensión trascendente de una decisión como la que supone el abandono de Argelia por parte de Francia. Han mencionado que esta primacía de lo político también tiene una primacía histórica. En Raimon Agon esa primacía histórica se debe entender como el hecho sociológico que se puede constatar en la evidencia historiográfica, o también hay una cierta alusión a una filosofía de la historia donde existiría una primacía ontológica de la política, que por razones circunstanciales o pragmáticas a veces se ve subordinada hoy día al orden económico, pero no por ello pierde la posición que entitativamente le corresponde, desde la historia pasada como historiografía, pero también como el hecho histórico. Hay quizá una limitación en el planteamiento de Agon, porque yo creo que Agon es un autor que tiene cierta alergia a posiciones ontológicas o hacia posiciones metafísicas, precisamente por su formación en el ambiente, digamos, positivista, racionalista de la Tercera República. De modo que yo no creo que él afirme, en fin, conozco razonablemente bien su obra y yo no he encontrado un posicionamiento en ese sentido. Quien sí sostiene que lo político tiene un primado de una cierta trascendencia ontológica es precisamente su discípulo Julian Freud. Entonces, yo creo que se puede hacer una interpretación complementaria de ambos. Para Julian Freud, lo político es, desde ese punto de vista ontológico, la instancia que tiene el primado con respecto al resto de esencias, con la excepción de lo religioso, que es trascendental. Y en el caso de Agon está claro que para él el primado es el primado fundamentalmente histórico. No se plantea si hay alguna razón metafísica o alguna razón ontológica para justificarlo. Simplemente, si se contempla la historia, la enseñanza que se saca de ella es que la instancia decisiva ha sido siempre la política. Y probablemente, echando mano de esa idea
de Schmitt, de que finalmente cualquier actividad puede volverse política, siendo lo político en el fondo una cuestión de intensidad, en los periodos en los que ha aparecido, y vivimos probablemente en uno de ellos, que la actividad decisiva en última instancia es, por ejemplo, la economía, eso probablemente se debería a una especie de camuflaje político detrás de la actividad económica, como se ha camuflado lo político en otras épocas detrás de la actividad religiosa, o incluso, si pensamos en el fenómeno de la tecnocracia, cómo la política se camufla también detrás de los presuntos criterios técnicos. Pero en rigor, y un poco por aunar a estos tres autores que son centrales en el siglo XX, Schmitt, Freud y Agon, la historia muestra que la actividad decisiva es siempre la actividad política. Y cuando no es así, probablemente se ha producido un proceso de camuflaje o de ocultación interesada de la política, porque quien decide siempre son los políticos. Otra cosa es que el político esté corrompido o esté su juicio viciado por una suerte de pensamiento, digamos, economicista, ¿no? Apelando a la necesidad de cumplir determinados parámetros económicos o amparándose en la presunta validez incondicionada de reglas o criterios puramente técnicos o científicos. Considerando la época en que nace su pensamiento, ¿cuál es la concepción que tiene Raymond Aron respecto a las ideologías del siglo XX? Y principalmente, quizás la marxista o comunista. ¿Cuál es su respuesta o su parecer respecto a esta ideología? Raymond Aron considera que las ideologías son una suerte de epifenómeno que tienden a ocultar, por así decirlo, un modo de pensar político natural. Raymond Aron es contrario al despliegue enorme, potentísimo de las ideologías a lo largo del siglo XX y, de hecho, su conversión al realismo político viene de la mano de un cierto desencanto con respecto pues, a las dos grandes ideologías que ya en los años 30 pugnan. Por un lado, el nacionalsocialismo y, por otro lado, el marxismo-leninismo. Él va a participar, de hecho, activamente en la polémica de mediados de los años 50 en torno al presunto crepúsculo o eclipse de las ideologías. Él mantiene una posición muy clara. Él, desde luego, no es partidario de que las ideologías van a desaparecer. Lo que sí está sucediendo es una enorme erosión de las ideologías del tipo totalitario, del tipo del marxismo-leninismo. Están sometidas a una erosión, a un proceso de agotamiento, de modo que se produce una suerte de conjunción en un centro ideológicamente neutral en cierto sentido y que casi coincide con la socialdemocracia. La aproximación de los sistemas que él veía en los años 60, en el fondo, es interpretada por él la experiencia de esa convergencia ideológica. Agon descarta esas ideologías totalitarias que en el fondo él considera que son religiones seculares, y ese de hecho es alguno de los aspectos que se toca también en el libro, pero ello no quiere decir que él desprecie, digamos, el momento ideológico que tiene la acción política. Él toma la ideología en un sentido neutral, no en un sentido, digamos, por utilizar la terminología marxista, no en un sentido alienante. Él dice que necesariamente la acción política debe tener ese momento ideológico. Si él rechaza las religiones seculares, acepta, sin embargo, la posibilidad de que haya una suerte de religión civil, por decirlo de una forma más suave, o por decirlo de otra manera, una suerte de ideario cívico, cultural de los distintos países que además les permita, digamos, contraponer un modelo a los modelos totalitarios. A él le producía, digamos, cierta pena el desarme propio y genuinamente liberal de entender que todo vale. Él, en una polémica célebre que en relación también al realismo político con Jean Maritain, viene a concluir que los
estados en ese momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, los estados o las democracias demoliberales necesitan también de un ideario que galvanice las energías colectivas o las energías populares para que las distintas naciones no se, digamos, disuelvan o se desagreguen en virtud de esa tendencia que tiene el liberalismo a la neutralización y a la aceptación de cualquier tipo de enemigo, ¿no? Como si la política no fuese algo importante en lo que cada grupo humano se juega su destino futuro, su propia historia. Yendo un poco más al pensamiento teórico del autor, ¿qué relación tiene o qué rol juega Maquiavelo, el maquiavelismo, y por qué es considerado un nuevo Maquiavelo junto con Carl Schmitt, por ejemplo? Precisamente por su herencia intelectual de la Tercera República, en sus años de formación intelectual, la opinión de Agón sobre Maquiavelo, pero también sobre Pareto, por ejemplo, uno de los que se han llamado neomaquiavelistas italianos, es una opinión muy negativa. De hecho, mientras está movilizado en ese periodo incierto entre el 1 de septiembre del año 39 y el mes de mayo del año 40, el Drôle de Guerre de Francia, él está movilizado en los Vosgos, creo que en una estación meteorológica anotando datos sobre temperatura, lluvia y demás, pasa su tiempo sobre todo escribiendo un libro sobre el maquiavelismo. Entonces, es un libro muy interesante porque además está editado, está sin terminar, por lo que después contaré, y es muy interesante analizar cuál es su visión de Maquiavelo en esa época y cuál es su visión de Pareto. Los llega a considerar incluso, como tantas veces se ha dicho, los prescriptores de los tiranos, tanto Pareto asociado con Mussolini y, por supuesto, también Maquiavelo. Pero andando el tiempo, él va a descubrir en Maquiavelo algo muy importante, y es que probablemente Maquiavelo no es un maquiavelista. Maquiavelo no explota la razón política para utilizarla en base a sus intereses muchas veces inconfesables. Piensa un poco como Schmitt. Si Maquiavelo hubiese sido verdaderamente maquiavélico, no habría escrito El Príncipe, sino un tratado de buenas intenciones. Entonces, eso lo va descubriendo en ese periodo de la guerra Raymond Agon, y llega a la conclusión de que efectivamente Maquiavelo es cualquier cosa menos maquiavélico. Sería más bien, como dirá en el mismo sentido su discípulo Julian Freund, será maquiaveliano. Es decir, Maquiavelo llega a tener un trato directo, no mediatizado por intereses derivados de la razón de Estado o por intereses particulares, un trato directo, digo, con lo político. Entonces, cuando Maquiavelo habla de que hay que andar recto, derecho a la realidad efectiva de la cosa, está definiendo claramente lo que es o lo que debería ser el objetivo de un realista político. Descubrir el ser de lo político, no inventarse o no improvisar un supuesto deber ser. Y es ahí de donde nace la enorme admiración que siente Raymond Agon por Maquiavelo, que además es un proceso que, como digo, se puede estudiar desde el principio, como inicialmente su opinión es adversa y va evolucionando, y eso se puede ver precisamente en este libro que en el año 95 se publica recogiendo todos los escritos sobre el maquiavelismo, y se puede ver que esos primeros esbozos quedan incompletos precisamente porque ha ido descubriendo a un Maquiavelo que no tiene que ver con la leyenda perversa del maquiavelista. ¿Sí? Maquiavelo es, por tanto, un maquiaveliano. Quiero recordar a todos los que están viendo el programa de hoy que estoy conversando con Jerónimo Molina sobre su libro Raymond Aron y el realista político, Raymond Aron, realista político. Publicado, como siempre, en la editorial Ignacio Carrera Pinto. Lo pueden encontrar en ignaciocarreraediciones.cl. Estamos conversando precisamente de quién es Raymond Aron, la primacía de lo político, de por qué es un maquiaveliano, no un maquiavelista, ¿no? Importante manera de diferenciar y explicar un concepto.
Pero pasemos ahora a lo que es el centro del libro, lo que envuelve todo. Para no confundirlo además con realismos clásicos, ¿no? Porque Raymond Aron es un pensador creativo de su tiempo. Y en cuanto a eso, ¿qué es el realismo político que replantea nuevamente Raymond Aron, pero que además genera y crea una línea de pensamiento a partir de él? Uh-huh. El realismo político de Aron, de entrada, tiene muy poco que ver con lo que entienden digamos, en los círculos o en los contextos intelectuales anglosajones el political realism. O sea, en el contexto anglosajón, sobre todo en el contexto de los Estados Unidos, el realismo político es una especie de doctrina del interés nacional de los estados en los que a partir de cierto momento el inspirador de todo lo que ha venido después ha sido Hans Morgenthau, que no en vano había sido también discípulo de Schmitt en la Alemania de Weimar antes de exiliarse a los Estados Unidos. Esa es una visión del realismo político que está muy limitada a los intereses de los estados y a cómo los estados gestionan sus intereses en el plano internacional. En este sentido, el realismo político de Aron no tiene una orientación o no tiene un sentido utilitario. Responde, en el fondo, a la mejor tradición filosófica europea, que podríamos decir que es un saber gratuito. Le basta al realista político conocer cuál es la realidad, conseguir desentrañar toda la maleza, toda la broza que oculta lo que realmente es lo político. Pero, al mismo tiempo, esa visión sin, digamos, filtros de la realidad de lo político, inexorablemente, inevitablemente, tiene una proyección práctica. Y así se pueden señalar algunas de las enseñanzas que se deducen de esa visión realista de la actividad política. Es decir, la quinta esencia de una visión de lo político a lo largo de la historia. Y, por ejemplo, Aron ha sostenido que una consecuencia de la visión realista es destacar la importancia que tiene en política el conocimiento de la relación de fuerzas entre los distintos estados o entre las distintas comunidades políticas. Eso es algo que se puede apreciar en la historia política de todos los estados o de todas las formas políticas a lo largo del tiempo. De modo que es un criterio fundamental. Ningún político puede operar como actor internacional sin tener en cuenta cuál es la auténtica relación de fuerzas. Hay potencias medias, potencias incluso de tercera fila, que en unas condiciones geopolíticas durísimas han conseguido sobrevivir precisamente porque sus dirigentes han tenido ese olfato del hombre verdaderamente de Estado que ha sabido buscar el equilibrio entre bloques enfrentados, por ejemplo. Y luego hay también el tipo de político que ignora totalmente cuál es la relación de fuerzas y que a veces aboca a su país a una situación desastrosa. Yo me permitiría poner dos ejemplos. Ejemplo de un hombre de Estado capaz de que llegue la nave del Estado a un sitio relativamente estable. Es la situación, por ejemplo, en España del general Franco durante muchísimos años, siendo España una potencia media, que pierde su imperio, que tiene o padece una guerra civil atroz, que se ve presionada tanto por el bloque de los aliados como por el bloque del eje durante la Segunda Guerra Mundial y que además después lo va a seguir siendo en la época de la Guerra Fría y, sin embargo, consigue, conocedor de cuál es la relación de fuerzas, salir a flote. Y el ejemplo contrario, un ejemplo probablemente desgraciado de ignorancia total de cuál es la relación de fuerzas y cuál es la situación geopolítica internacional, es la del presidente de Ucrania, que probablemente padece una desorientación total acerca de cuál es la apuesta geopolítica en la que desgraciadamente se ha visto su país aprisionado entre intereses que probablemente son ajenos al interés nacional de Ucrania, sino también un país mediano, pero sin embargo no ha tenido la suerte de que el
político, el hombre de Estado que hay al frente en estos momentos ha tenido la suficiente agudeza para detectar cuál es esa situación o cuál es la relación de fuerzas. Y se podrían señalar otras consecuencias de esa visión aroniana del realismo político y cómo destiñe, por así decirlo, o cómo influye sobre la realidad. Decía Raymond Aron, cuando hablaba del realismo político, que él era partidario de un maquiavelismo moderado, es decir, un maquiavelismo que sea capaz de responder al enemigo en los mismos términos en los que el enemigo te amenaza a ti. Esto se produce en el contexto de una discusión sumamente interesante con Jean Maritain hacia el año 38-39. Recomiendo a tus oyentes que la busquen porque es muy interesante. Jean Maritain, que en el fondo es un teólogo político, insiste en ese debate en que los sistemas demoliberales no deben adoptar ninguna medida que ni remotamente se parezca a las medidas que están adoptando los regímenes totalitarios. La respuesta o la interpelación de Aron es que eso está muy bien, pero pensando quizá desde el punto de vista de la historia de la salvación. Pero el problema que tiene cada gobernante concreto es que su Estado, que su comunidad política sobreviva. Y no puede confiar simplemente en la providencia porque tal vez cuando los designios de la providencia se hayan cumplido, a lo mejor su Estado, su comunidad política ha desaparecido o ha sido derrotada. Por tanto, Aron consideraba que había que administrar la dosis justa de maquiavelismo, lo que él llamaba el maquiavelismo moderado, que era lo único que ponía a la propia comunidad política en condiciones de responder a las ofensivas o a las amenazas de los enemigos. Bueno, con lo último que has dicho, además, respondiste a la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos hoy día retomar el pensamiento de Aron respecto a las circunstancias actuales? Lo explicaste muy bien en el caso de Ucrania y lo perdido que está en una estrategia geopolítica. Pero déjame decir lo siguiente para ver si vamos entendiendo bien a Aron. Aron, no me sale el francés como a ti, pero Aron. Raymond se caracteriza precisamente por ser un pensador que nos invita a teorizar de la política, pero con los pies en la tierra. A diferencia de otros teóricos políticos, a partir además de la anécdota que tú contabas antes, porque claro, uno muchas veces lee o filosofía política, o teoría política, o sociología, y se queda en metaestructuras o en principios explicativos para darle cierta consistencia lógica a alguna explicación. Sin embargo, Raymond Aron pareciera tener esa cuota de realidad, para no decir realismo, ¿no? De la cuota de realidad, que uno puede decir hay que hacer tal o cual cosa, pero claro, todo versa sobre la capacidad de decidir, porque la capacidad de decidir también está el atreverse a las consecuencias. Entonces es un pensador que pareciera que está pensando desde el sillón, o sea, desde el sillón de la autoridad, desde el sillón del presidente, desde el sillón del ministro. Es alguien que logra captar la dificultad de la decisión del liderazgo. No solo habla del deber ser, sino que entiende lo que significa ser y estar en la contingencia política. Dime si me equivoco, pero... No, totalmente. Has calado perfectamente cuál es la posición de Aron. Él mismo considera que ocupa una posición intermedia entre el intelectual puro y entre el político. De hecho, él alguna vez habla de su nostalgia de haber sido el Kissinger de algún presidente de la República en Francia. Ese es el límite máximo que él se hubiese permitido de intervenir en los asuntos políticos porque no tenía el temperamento de un hombre de Estado, pero sí ha tenido siempre esa inquietud de participar en los entretelones de la política como consejero áulico. En parte lo ha sido en la época de Pompidou, por ejemplo, pero también ha sido un hombre que ha sido pródigo en consejos y en opiniones expuestos en la prensa diaria. Tiene una obra periodística inmensa
Él nunca ha tenido empacho, nunca ha tenido prejuicios en reconocerse que también ha sido periodista, y quizá cuando hace balance de su obra en sus memorias, quizá lamenta haber dedicado tanto tiempo al análisis de la política cotidiana, porque es un análisis, es un tiempo que él ha restado a la elaboración de obras teóricas de mucho mayor calado. Pero, en fin, hay que entender que exagera, porque indudablemente Agon es el autor de obras impresionantes, como puede ser, por ejemplo, los 2 tomos de su obra dedicada a Clausewitz, que no son cualquier cosa, esos 2 libros, y que de hecho le valen que en Alemania le reconozcan el mérito enorme que tiene, además porque es un autor muy receptivo a las ideas alemanas. El premio Goethe de la ciudad de Frankfurt precisamente se le atribuye a Agon, tan buen conocedor de Clausewitz. Entonces, digo que has acertado plenamente cuando lo catalogas de esa forma. Ocupa una situación intermedia entre el político puro y el intelectual puro. Para terminar con esta última pregunta, Jerónimo, ¿podríamos hacer un diagnóstico a partir de lo que plantea Raymond Aron de la actualidad, diciendo que parte de la decadencia política que se puede vivir hoy día en Occidente, de la decadencia moral, de la decadencia de gobiernos, de la decadencia incluso económica hoy día, se debe a la falta de esta realidad política, de este pragmatismo de decidir, de gobernar, del arte de gobernar, ahí un poco más maquiaveliano, y se ha convertido todo en una liquidez, en que los gobiernos, más que preocuparse de decidir temas locales, están más preocupados de las relaciones internacionales, de esta idea de un gobierno mundial, de la idea de generar una cultura única, una hegemonía cultural en el mundo, de superar todo tipo de fronteras, ya no solo la física, sino que también las culturales, las identitarias, etcétera. Con lo cual se pierde precisamente la línea de la realidad, de lo concreto, de lo que ocurre aquí y ahora. En algún sentido también la necesidad de la utilidad pública. ¿Podríamos hacer ese diagnóstico a partir de lo que hemos visto de Raymond? Sí, hay como precisamente un camuflaje de lo político en todas estas realidades supranacionales, en todas estas realidades mundialistas, en una serie de ideologías o bioideologías que tienden a sustituir a las ideologías que han llegado ya muy agotadas del siglo XX. Y eso puede hacer que alguien piense que la política está cediendo el sitio. Yo, en cambio, pienso que es una política de la peor especie, camuflada de una manera, digamos, que resulta agradable al público, porque el público, al final, todas estas consignas mundialistas les resultan muy agradables, sobre todo porque están sometidos a un bombardeo permanente, pero realmente opera detrás de ellas, que aparentemente no serían políticas, pero opera realmente una suerte de política insidiosa. Y en cambio hay núcleos, entiendo yo, de resistencia verdadera y auténticamente política, que pueden estar identificados, pero no necesariamente con algunos de los movimientos que se llama a veces despectivamente populismos contemporáneos, pero que son un núcleo de resistencia de lo político que indudablemente van a tener un desarrollo importante en los próximos años, porque hay una cosa clara, como lector de Freud, como lector de Schmitt, de Agon, lo político no puede ceder el lugar que le corresponde en la ordenación de las relaciones humanas. No será cuestión sencilla, probablemente, remover esa política bastardeada o esa política sucedánea que se nos administra por estas vías de la propaganda mundialista, diría yo. Y eso no puede durar siempre, porque supone una negación de la naturaleza humana. Por eso yo creo que pues hay que tener cierta esperanza en que estos núcleos de resistencia de
de lo político, pues puedan dar de sí, podríamos decir, en los próximos años. Y en ellos, desde luego, el reencuentro con estos autores importantes en el siglo XX, pero que en el fondo conectan con una genealogía, yo diría que casi milenaria del pensamiento político realista, porque en el fondo el pensamiento político realista es un pensamiento muy parecido al de los jurisprudentes medievales. El derecho en la Edad Media es puramente declarativo. Bueno, pues el pensamiento político, lo que también podríamos llamar el pensamiento metapolítico, es un pensamiento puramente declarativo. O sea, no se trata de inventar una nueva política, sino descubrir lo que muchas veces está ahí esperando ser señalado y ser actualizado. El poder sigue siendo el mismo. Hace 2000 años, hace 1000 años, hoy el poder es el mismo fenómeno. Lo que cambia probablemente son las circunstancias en las que el hombre se enfrenta a esa realidad. Por eso insisto que todos estos autores de la tradición realista son pues compañeros de ruta fundamentales para tomar posesión de esa dimensión fundamental de la propia condición humana, que es la politicidad. Perfecto. Quiero agradecer en nombre de la editorial, Jerónimo, por tu trabajo, por tu tiempo el día de hoy de poder comentar tu libro. Dejar invitado a todos los que nos siguen por las redes sociales, ven estos programas, a leer el libro Raymond Aron, Realista Político, en ignaciocarreraediciones.cl. Nos pueden seguir en Twitter, ediciones-icp. Ahí también podrán enterarse de todos los próximos títulos, novedades. Y así seguimos avanzando en esta temporada 2022, este cuarto capítulo, conversando con Jerónimo Molina. Muchas gracias, Jerónimo, por tu tiempo. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a Ignacio Carrera Pinto Ediciones.